Bueno, vamos a lo prometido. Dijimos que íbamos a estar con Eric Toussaint. Acá está Eric con nosotros. Bienvenido. Portavoz del Comité Internacional para la Abolición de la Deuda del Tercer Mundo. Un tema que decía al principio cuando presentaba la cuestión, vuelve otra vez al primer plano en América Latina. Y uno de los planteos que uno podía leer en una de las entrevistas que has dado en Buenos Aires, habla de que estos ataques especulativos que vuelven a aparecer en la región tendrían a los fondos buitre un poco como cabecera de playa o punta de lanza de una cuestión un poco más profunda, detrás de la cual vendrían los bancos de Estados Unidos, todos aquellos que fueron salvados justamente después de la crisis. ¿Cómo se interpreta esta estrategia? Bueno, pienso que tiene que ver también con geoestrategia y geopolítica. Creo que el gobierno de Estados Unidos quiere hacer retroceder a América Latina a la situación de final del siglo XIX, los 50 primeros años del siglo XX, es decir, una situación en la cual Estados Unidos estaba en condición de dictar a los países la política que ellos supuestamente elegían. El tema de la deuda ha sido un tema central en la política externa de Estados Unidos, que intervino en varios países de América Latina hasta los años 30, tomando en ciertos países como la Dominicana el control de aduanas, también lo hicieron en Haití, lo hicieron en varios países de América Central. Y entonces todo el debate que hubo final del siglo XIX, inicio del siglo XX, es importante recordar la posición del ministro de Relación Exterior de la Argentina, Drago, frente a la intervención militar contra Venezuela en 1902, y la posición del jurista argentino Calvo, que definió una doctrina jurídica según la cual en caso de conflicto o litigio con no residentes, extranjeros, un país latinoamericano tiene que dar a su jurisdicción la competencia para dictar una sentencia. Y eso es importante porque el viraje respecto a... Bueno, Argentina integró la doctrina Calvo en su constitución, pero a partir de la dictadura militar de marzo de 1976, aquí en Argentina, la dictadura militar empezó en los contratos de emisión de deuda o en los contratos con los bancos norteamericanos a aceptar que en caso de litigio sea la justicia de Estados Unidos que es competente, que tiene la capacidad y el poder de dictar sentencia. Y por eso lo del juez Tomás Griesa. Tomás Griesa, claro, se basa en los contratos firmados por Argentina entre 76 hasta la fecha de hoy, los canjes de 2005-2010, en los cuales siempre Argentina reconocía la jurisdicción de Estados Unidos en caso de litigio. Entonces, ¿qué quiero decir? Frente a esa nueva actitud agresiva del Poder Judicial en Estados Unidos y de la administración de Obama, me parece fundamental volver como medida de autodefensa a implementar la doctrina Calvo, que, reitero, es inscrita en la Constitución argentina. Ahora, Eric, vos antes planteabas el tema de Estados Unidos, la relación con América Latina, fin del siglo XIX, década del 50. Más allá de lo argentino, esto, según lo que vos decís, tendría implicancia también en el resto de América Latina. Por supuesto. ¿Se está prestando atención en América Latina lo que pasa acá o se lo ve como algo local? Vos que tenés tal vez una mirada desde afuera. En Europa, ¿se mira esto como algo internacional o es algo solamente que abarca la Argentina? Absolutamente, no hay ninguna duda, tanto en América Latina como en Estados Unidos y en Europa, se mira al conflicto entre el Poder Judicial de Estados Unidos, los fondos buitre y Argentina como un caso que tendrá repercusión al nivel mundial. Eso no hay ninguna duda. E hizo que el tema
de la deuda, mira, también es importante darse cuenta de lo siguiente. Hasta el 2008, cuando se hablaba de crisis de la deuda, era sinónimo de América Latina y tercer mundo. A partir del 2008, sobre todo 2010, crisis de la deuda es sinónimo de Grecia, Portugal, España, Chipre, incluso Estados Unidos. Y ahora, con el conflicto con los fondos buitre y la sentencia de Tomás Griesa, vuelve el tema de la deuda en el sur, pero siendo también un tema central en Europa. Entonces, en Europa se mira hacia Argentina como un caso muy importante, porque ¿qué va a ocurrir con la deuda griega comprada por el fondo dirigido por Paul Singer? ¿Qué va a ocurrir con la deuda del banco español Bankia, deudas compradas también por Paul Singer? Y que, claro, compró esas deudas para enjuiciar y ganar, también especular como lo está haciendo con Argentina. Eso de aquí en adelante, pero ¿qué pasó con otros antecedentes? Por ejemplo, en tu caso participaste de la investigación de la deuda de Ecuador. Sí. Es un antecedente importante en cuanto a revisar el origen de la deuda. También se dio el caso de Islandia, que tuvo una actitud diferente frente a los bancos. Esos antecedentes, ¿cómo pesaron después sobre el tema, sobre esta discusión internacional? ¿Por qué hoy pareciera no estar presentes dentro del debate? Mira, en 2007, Rafael Correa, presidente electo en diciembre de 2006, instituyó una comisión presidencial de auditoría integral de la deuda interna y externa. Yo hice parte de esa comisión, hemos trabajado 14 meses y a finalizar nuestro trabajo habíamos identificado deuda ilegítima y ilegal. Hicimos nuestro informe al gobierno, tuvimos conversaciones largas con el gobierno y el presidente Correa, y después de 6 semanas, Rafael Correa decidió suspender el pago de una parte de la deuda que habíamos identificado como ilegítima e ilegal. Son bonos emitidos en Wall Street, bonos 2012-2030. Y fue una suspensión unilateral de pago, en una situación en la cual Ecuador tenía el dinero para pagar la deuda, pero no quería pagar deudas ilegítimas e ilegales. Y después de 9 meses de suspensión unilateral de pago, Ecuador logró recomprar 91% de los bonos con un descuento de 70%, lo que le permitió hacer un ahorro muy importante, porque no fue un canje de deuda. Es decir, que con una recompra tú no vas a pagar más los intereses, porque no existen más los títulos y no se canjearon. Entonces el ahorro para Ecuador fue realmente impresionante y lo reinvirtieron en gastos de salud pública, de educación pública, de infraestructura, de creación de empleo, etc. Una victoria total de Ecuador sin que hubo ninguna represalia luego, porque a menudo nos dicen, si vamos a una suspensión de pago unilateral, no habrá más posibilidad de tener acceso a crédito. Al infierno directamente. Y este año Ecuador emitió bonos a una tasa de interés sobre los mercados financieros, a una tasa de interés del 7%, menos de 6 años después de la suspensión de pago. Es decir, que es claro que hay posibilidad para un país de tomar actos soberanos unilaterales si son basados en argumentos de derecho interno y de derecho internacional en favor de la población del país. Y tú te referías a Islandia, que es un país muy desarrollado del norte y dentro del modelo neoliberal, se quebró totalmente el sistema bancario privado que había sido privatizado en 2006, quebró en 2008, unos días después de la caída y quiebra de Lehman Brothers. Y el Reino Unido y Holanda
exigieron de Islandia una compensación de 3.500 millones de euros, ¿no? Entonces más de 4.000 millones de dólares. Islandia se negó a compensar al Reino Unido y a Holanda. Y bajo la presión popular, porque había muchas movilizaciones en las calles, ocupación de la Plaza Central, se organizó un referendo y en el cual 93% de los votantes dijeron que no había que indemnizar al Reino Unido y Islandia. El Reino Unido reaccionó de manera dura frente a Islandia y puso en la lista de las organizaciones terroristas a Islandia y congeló los saberes de Islandia en el Reino Unido. Pero Islandia mantuvo su posición firme. El Reino Unido dejó esto de la lista terrorista porque era absurdo y finalmente una corte de la región, de la zona de libre intercambio entre Noruega, Islandia, Liechtenstein y Suiza, dio una sentencia en septiembre de 2013 dando toda la razón a Islandia, diciendo que no había ninguna obligación de parte de Islandia de compensar por la quiebra de bancos privados. Los poderes públicos no tienen que socializar las pérdidas de los bancos, lo que es una lección también para los demás países. Entonces, con Islandia, quiero decir también que allí un pequeño país logró resistir a bancos y a potencia, como el Reino Unido, que no es algo respecto a Islandia. Si te preguntara para el final de la entrevista, porque ya tenemos poco tiempo y sin necesidad de explayarte demasiado sobre la cuestión, hoy el sistema financiero global, ¿está más fuerte o está más débil de antes de entrar en la crisis del 2008? El sistema bancario privado está al borde permanente de una nueva quiebra. Eso es absolutamente seguro. No limpiaron las cuentas los bancos internacionales. Me refiero a los grandes bancos norteamericanos y europeos. No limpiaron las cuentas, dependen totalmente de la ayuda de la Reserva Federal de Estados Unidos y del Banco Central Europeo y del Banco de Inglaterra. Así que vamos a ver en meses y años que vienen otra onda de crisis bancarias y financieras. Y Argentina y otros países de América Latina tienen que prepararse a los efectos del cambio que está en curso a nivel internacional. Estados Unidos se está preparando a aumentar la tasa de interés en Estados Unidos y entonces capitales que están en América Latina van a ser repatriados en Estados Unidos para buscar rentabilidad en Estados Unidos porque la tasa de interés aumenta. Y fugar de nuestro país. Fuga de capital de Brasil a Estados Unidos. Ya el año pasado fue muy fuerte la presión sobre la moneda brasileña y sobre la bolsa Bovespa en Sao Paulo, que cayó de como 10%. Por eso es muy importante en ese contexto, con el tema de la deuda, que es un instrumento de subordinación de los países, tomar medidas fuertes para tener un blindaje y una solución cuestionando la legitimidad y la legalidad de la deuda. Pienso que hay que llegar a suspensión de pago y a repudio de la parte ilegítima e ilegal de la deuda. Gracias, Eric, por tu visita. Aunque no son buenas noticias las que nos trae, ¿no? pero digamos, me parece que es una base de análisis bastante diferente y bastante importante para entender este proceso continuo que viene desde la crisis y que evidentemente no se ha detenido. Fíjate que él mencionó a Inglaterra, que tiene que ver con la incógnita. Me parece que Eric Toussaint le estaba dando una mano a Félix Taylor con la incógnita, ¿verdad, Taylor? ¿Lo habrá entendido, Félix? ¿Lo habrá entendido, Taylor? No sé. Bueno, le cuento, tenemos muchísimos mensajes. 0800-444-1777, 4535-0709. María Elena de Luján de Cuyo se deleita con el programa. Dice, muchas gracias, María Elena. Nilda de la Lucila está satisfecha con los informes
Dice que del SIDA también se dijo que había nacido en Estados Unidos o que había sido promovido por Estados Unidos. Leonardo de Córdoba acierta con la incógnita y dice si pueden hablar sobre la influencia de George Soros en la agenda política de los gobiernos. Ana de Concordia acierta con la incógnita, María Isabel de Lanús lo mismo, y Abel de Río Gallego felicita por el programa y si pueden hablar, dice, del Club Bilderberg. De eso sabe mucho Pedro Brigue. Bueno, 0800 444 1777 4535 0709. Más datos de la incógnita, hasta ahora viene bien. Atención, nuestro personaje a los 8 años se mudó a Inglaterra con sus padres y asistió al Colegio Undle y luego estudió zoología en el Balliol College, donde fue alumno del etólogo y ganador de un premio Nobel de Medicina Nicholas Timberger. Obtuvo títulos de zoología y un doctorado en filosofía en 1966. ¿Quién es nuestro personaje de hoy? Recuerden, 0800 444 1777 4535 0709 y también la red social Facebook Yo Veo Visión 7 Internacional. Nos vamos a una nueva pausa. Enseguida volvemos con mucho más Visión 7 Internacional por la televisión pública. Acuerdos entre Rusia y China. Los entendimientos entre ambos países ponen en jaque la política de control de la economía global de Estados Unidos. Además, Irak y Siria bajo fuego. Los ataques ordenados por Obama en la región no logran detener el avance yihadista de Estado Islámico. Se lo contamos luego de la pausa.